Entonces, y este de acá es el nudo que hemos llamado nudo 7. Lo voy a poner acá, nudo 7. Por lo tanto, también habrá una barra, habrá un esfuerzo que tengo que poner en el nudo 8 hacia la dirección 7 y del nudo 7 hacia la dirección 8, ¿sí? Que sería voy a llamar el T87, el T87. T87, y esta otra de acá se llamará el T78. Se llega a distinguir el último, no mucho, pero bueno, creo que se ve. El T78. Muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que la resultante de las fuerzas que están a la izquierda del corte y la resultante de las fuerzas que están a la derecha de ese corte, ¿cómo son? Recuerdan, vamos a ver si lo ubicamos rápido, las propiedades que hicimos de los sistemas que estaban en equilibrio, y decíamos en un sistema que está en equilibrio, cualquiera de las fuerzas es resultante es equilibrante de las demás, y en un sistema que está en equilibrio, la resultante de un grupo de ellas es equilibrante a la resultante de las demás. Bueno, no lo encuentro. Voy a ver si lo ubico. Propiedades. Aquí está. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos estas propiedades? ¿Sí? En equilibrio de fuerzas. ¿Sí? Y dijimos, en un sistema que está en equilibrio, cualquiera de las fuerzas, como era este caso, dijimos era equilibrante de la resultante de las demás. Este es un sistema que está en equilibrio y decíamos la resultante entre estas dos, ¿sí? Y la resultante entre estas otras tres son dos fuerzas que están en equilibrio. Entonces, ese concepto lo vamos a aplicar aquí y vamos a decir ahora, la resultante de las fuerzas a la izquierda, la resultante a la resultante de la fuerza a la izquierda de este corte, ¿quiénes están? ¿Quiénes están a la izquierda de este corte? A la izquierda de este corte está la fuerza peso 1 y la fuerza RA. Esas dos fuerzas tienen una resultante. Veamos cuál es la resultante entre la fuerza RA y la fuerza peso 1. Voy a sacar esas dos fuerzas afuera. Las voy a sacar estas dos fuerzas, ¿sí? Entonces, la resultante entre estas dos fuerzas, ¿sí? Si ahora las llevo una tras la otra, si la llevo una tras la otra, aquí tengo la fuerza RA, esta es la fuerza RA, y a continuación de la fuerza RA trazo, a ver, esta la voy a llevar acá al otro lado. Esa es la fuerza RA y esta es la fuerza peso 1. Voy a hacer algo, voy a hacer la fuerza peso 1, la voy a hacer más ancha para que la podamos ver que están superpuestas. Esa es la fuerza RA y a esta le voy a decir que está encima. Traiga al frente y ahora sí esta va a estar encima de esta. No sé si se llega a distinguir.
La voy a hacer un poco más gruesa. ¿Se distingue? Sí, ingeniero. Vamos a hacer. No la voy a hacer, no la voy a hacer tan roja. ¿Sí? Y a esta de acá, voy a ver si la puedo hacer más ancha. Ahora sí. Entonces, RA es esta de acá. ¿Sí? Esta es RA. Y la fuerza P sub 1, y la fuerza P sub 1 es esta. La fuerza P sub 1 es esta. Por lo tanto, la resultante entre esas dos, a esta voy a llamar P sub 1. P sub 1. Y la resultante entre RA y P sub 1 será una fuerza que está desde el origen de la primera fuerza. ¿Cuál es el origen de la primera fuerza? El origen de RA, ¿sí? Y el extremo de la última fuerza es P sub 1. Y por lo tanto, esta fuerza, esta es la resultante, ¿sí? R, lo voy a llamar R', que es igual, ¿sí? A RA. En este caso, RA menos P sub 1 porque son de sentido contrario. ¿Sí? Vamos a hacer más grande porque lo veamos. Entonces, RA' es RA menos P sub 1. La pregunta es, ¿por dónde pasa R'? ¿Quién me dice por dónde pasa R'? ¿Por dónde fue el corte? ¿Por dónde? ¿Por dónde se realizó el corte? ¿No? A ver, ¿dónde está R'? En el polígono. ¿Dónde está R'? ¿Sí? Fíjense que esta no las he hecho, esta RA, a ver, vamos a hacer una cosa. La RA, ¿sí? La voy a hacer en escala, ¿sí? La voy a hacer, esta la voy a hacer en escala, ¿de acuerdo? ¿Es la recta 1, 2? Sí, señor. A ver. Correcto. Está aquí. Esta es la resultante. La resultante entre RA y P sub 1 tiene que estar aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el funicular de RA es 1 y el lado de cierre. ¿De acuerdo? Y P sub 1 tiene su lado de cierre acá. Por lo tanto, esta fuerza de aquí es la RA'. Esta es la fuerza RA'. Lo voy a llevar un poquito más al costado. Lo voy a hacer bien vertical. ¿Lo ven? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Lo voy a acotar. Esa es la RA'. Ok. Pregunto, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde pasa? Por la recta 1, 2. ¿Por la recta? 1, 2. ¿Por aquí? Sí, ¿Por qué? porque si vemos los sentidos de la fuerza, RA apunta hacia arriba, así que no.
No estoy equilibrando entre esta fuerza y esta fuerza. Estoy sacando la resultante entre RA, ¿sí? RA, entre RA y peso 1. ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde pasa? Pregunto. Peso 1, ¿cuáles son sus lados extremos de peso 1? El lado 1 y el lado 2, sus rayos polares. Por lo tanto, fíjense que entre el rayo 1 y el rayo 2, ¿no es cierto?, se intersectan sobre la fuerza peso 1. La fuerza peso 2, ¿sí?, se intersectan el lado 2 y el lado 3. Por lo tanto, entre el lado 2 y el lado 3 está la fuerza P sub 2. Sobre la fuerza P sub 3, se intersecta el lado 3 y el lado 4. Por lo tanto, entre el lado 3 y el lado 4 está la fuerza P sub 3. Si la fuerza RA' está abarcada por el lado de cierre y el lado 2, ¿dónde estará RA'? Por el nudo 8, ingeniero. No. Entre el lado de cierre y la recta 2. Sí, señor. Entre donde se intersecta el lado de cierre y la recta. Y la Duque. La 2. Entonces, como todo esto se me ha complicado y creo que se me va a salir fuera del dibujo. Voy a trasladar todo esto más abajo. Vamos a ver hasta dónde. Wow. Pero agarra, está enganchado el polo. Bueno, lo voy a borrar. El polo está ahí, ¿ok? Esto de aquí también lo voy a traer más acá. Bueno, lo voy a dejar mientras ahí. Después lo arreglo. Entonces, le dije que si me iba a salir fuera el dibujo. Entre esta recta y el lado de cierre, casi, ¿no? Casi. Se me tienen que intersectar. Entonces voy a hacer esto un poco más grande. No sé si eso me va a cambiar la escala. No. No lo puedo hacer intersectar. Casi. A ver, voy a modificar el punto de arranque, ¿no? Me va a dar en el mismo lugar. Bueno, dejémoslo ahí. Pero lo que quiero que quede claro, a este lado, que es hasta aquí, lo voy a prolongar para que veamos que es una prolongación. A este lado lo voy a prolongar hasta allá, pero casi.
Prácticamente estamos ahí. Ustedes me van a verificar la distancia después que tenemos que calcular, ¿ok? Entonces, a esta la vamos a hacer segmentada, que es una prolongación. Vamos a hacer más gruesa y la vamos a hacer segmentada. Entonces, de nuevo, la recta RA', ¿sí? ¿Por dónde pasa? ¿Sí? La recta R', le voy a dar otro nombre para que podamos... RI, de izquierda, ¿de acuerdo? Le voy a cambiar el nombre, para que así trabajamos con algo que vamos a trabajar después también como él. Entonces, RI, ¿por dónde pasa? RI pasa, esta RI pasa por la intersección del primero, perdón, por la intersección del lado 2 y del lado de cierre, ¿sí? Del lado 2 y el lado de cierre. Acá está RI. ¿Y cuánto vale RI? ¿Quién me puede decir cuánto vale RI? Se mide, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto vale? 450 menos 300 vale 150. ¿Sí? Y si no, la medimos en escala. A ver, en mi escala me dice un poquito menos está en escala. No está exactamente en escala. Peor si lo he corrido esto. Entonces, hasta RI. Muy bien. Ahora, hemos reemplazado el efecto de la fuerza, hemos reemplazado el efecto de la fuerza RA y peso 1 por esta RI. La voy a trazar acá, la voy a alargar su recta de acción, ¿sí? Su intensidad está acá, esta no está en escala, es nada más su dirección, ¿sí? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos, como esta RI es la resultante, entre RA y P1, ¿sí? Vamos a equilibrar ahora RI entre T23, T27 y T87. ¿Y eso qué es? Es un equilibrio de fuerzas no concurrentes, que lo podemos hacer con el método de Ritter. ¿De acuerdo? ¿Lo entienden? ¿Puede explicar, por favor, de nuevo lo que vamos a hacer, ingeniero? Por Voy a favor. explicar. Ya. Voy a volver por acá. ¿Se acuerdan del método de Ritter? ¿No se acuerdan? Si no se acuerdan del método de Ritter, peor se van a acordar lo que vamos a hacer. Ya. ¿Sí? Vamos a buscarlo a don Ritter. Ya. ¿Se acuerdan de esto? Que descomponíamos una fuerza P en 3 direcciones y tomábamos momentos donde se intersectaban las fuerzas y después medíamos las distancias. ¿Recuerdan? Sí, ingeniero. Bueno, ok, vamos a ver el método de Ritter. Entonces, en vez de descomponer, ahora vamos a equilibrar, ¿sí? Esta resultante izquierda, ¿sí? Entre la fuerza T23, T27 y T87. ¿Qué decía el método de Ritter? El método de Ritter decía que teníamos que intersectar una de las fuerzas con la fuerza que quería
descomponer, en este caso equilibrar, y la intersección de las otras dos para que nos dé la recta auxiliar de Kuhlmann. ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Porque si no entienden eso... Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, en este caso, o sea, vamos a ver lo siguiente. El procedimiento tiene que ser, ¿no es cierto?, que la fuerza RI más la fuerza T23 más la fuerza T27 más la fuerza T87 tienen que ser igual a ¿cuánto? Vectorialmente. ¿A cuánto tiene que ser esto? Pregunto, vectorialmente tiene que ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un sistema que tiene que estar en equilibrio. RI, T23, T27 y T87 tienen que estar en un sistema que tiene que estar en equilibrio. Entonces, equilibrio entre estas fuerzas. Por lo tanto, pero es un equilibrio de fuerzas, es un equilibrio vectorial, ¿sí? Es un equilibrio vectorial. Por lo tanto, esta fuerza, ¿sí?, más estas otras fuerzas, es un sistema que tiene que estar en equilibrio. Y ahora vamos a decir, ¿cuál de las fuerzas nos conviene intersectar con la fuerza RI, y las otras dos? En este caso yo veo que lo que me conviene es intersectar la 8,7, la recta 8,7, que es esta, sí, que tiene esta dirección 8,7, ¿sí?, con la resultante I. Y las otras dos se intersectan ¿dónde? T23 se intersecta acá, T23 y T27 se intersectan en ese punto, y por lo tanto esta de acá es la recta auxiliar de Kuhlmann. Perdón, estoy haciendo Kuhlmann. Borremos, estoy haciendo Kuhlmann, tengo que hacer Ritter. Ok, ¿qué dice Ritter? Ritter dice, ¿sí?, que debo tomar momentos, ¿sí? El método de Ritter que dice, ¿sí?, tomar momento. En la intersección. Correcto, muy bien. Tomar momento en las intersecciones. ¿Dónde tomaría momento? De nuevo, tengo que equilibrar RI, ¿sí?, con T23, T27 y T87. ¿Dónde tomo momento? Por ejemplo, tomo momento en el 1,2. Se va a anular T23 y se va a anular T27. ¿Qué me queda? T87. Entonces, si tomo esto aquí, lo voy a llevar más arriba, pero esto se cumple, ¿eh? Esto se tiene que cumplir. Y ahora voy a tomar momento. Aquí falta una fuerza. Al copiar esto se ha distorsionado. Después lo voy a arreglar, ¿ya? Pero debería estar bien. Después tengo que arreglarla. Si le sacan foto ahorita a esto, no va a estar bien. Bien. Entonces, tomando momento en el
nudo 2 se anula. ¿Quién se anula? Se anula T23 y T27. Por lo tanto, me queda el momento de T87 más el momento de... ¿Quién me queda acá? De esta ecuación, ¿quién me queda? Se anula, veamos, T23 y T27. Entonces me queda el momento de RI, más el momento de T87 tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, el momento de RI, el momento de RI con respecto al punto 2, aquí es igual. Rite, ¿qué es lo que hacía? Medía en escala. Entonces va a ser RI por la distancia de I, voy a llamar distancia de 2, al nudo 2, ¿de acuerdo? ¿Pero de quién? De I al nudo 2. ¿Cuál es esa distancia? La mido en escala. Y aquí es donde me van a ayudar ustedes, porque esta distancia, como yo estoy corto de espacio, no sé si esta distancia va a ser la correcta. ¿Cuánto tienen esa distancia? Esta sería la distancia de I al nudo 2. Así hemos llamado. Distancia de I al nudo 2. Este valor de acá. ¿Sí? Esto vamos a hacer un poco más grande. ¿Sí? Esta distancia. ¿Sí? Acá le vamos a poner un signo por, ¿sí?, de I2. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto les mide? ¿O no han hecho? Vamos. ¿Cuánto les mide? Quiere decir que no han hecho. Por favor, jóvenes, si no hacen y no me siguen, no aprenden. Y me estoy tirando casi una clase en hacer esto tan despacio, como para que ustedes hagan. Y le dije, hagan. Si no hacen, no me sirve. 9,3 metros, ingeniero. 9,5, ingeniero. 850. 8,5. 8,5. 8,5, ¿quién da más? 9,3. 9,3. 8,8. 9,5, ingeniero. 9,5. Sí, 9,5. Ya. A mí me da 8,5. A ver, un ratito. Unos 50, ya. Vamos a tomar que sean 9,5 porque son los que más tienen el mismo valor. ¿Sí? Entonces, esto va a ser... Por favor, ese micrófono, si no están hablando, apáguenlo. Si no, se escucha todo el ruido de atrás.
¿sí? Entonces estamos obteniendo este valor, ¿de acuerdo? Estamos obteniendo este valor medido en escala, ¿sí? Medido en escala. Muy bien. Ahora, el momento de quién es la otra que falta, la de 8,7, el momento de T87, el momento de T87, ¿sí? Será T87 por aquí se complica la nomenclatura, le voy a llamar D87 al nudo 2, ¿sí? Espero que se entienda. Le voy a poner distancia de T87 al nudo 2, ¿sí? ¿Cuál es esa distancia? Esa distancia tendrá que ser esta de acá, la distancia de 8,7 al nudo 2. Esta distancia de aquí, ¿sí? Esta será la distancia de T87 al nudo 2. Vamos a poner con minúscula. ¿Sí? ¿Cuánto les mide? 1,8, ingeniero. 1,7. 1,7. A mí me mide 1,75. ¿Ya? Le voy a poner 1,75, ¿ya? ¿Sabe por qué? Porque si esto de acá, la altura de esto es 3,5 y esto está en la mitad, esta distancia debería estar a la mitad también, que es 1,75. ¿Sí? Entonces esta distancia es 1 igual, así le voy a poner igual, porque no me va a entrar ahí, igual a 1,75. ¿Sí? Igual a 1,75. Entonces, ya tenemos esto. Entonces, la ecuación esta que tenemos acá se transforma, ¿sí? Se va a transformar en qué cosa? Se va a transformar en que este valor de acá, que tengo en el segundo término, que es esto, ¿sí? Este valor de acá, más este otro valor de acá, tiene que ser igual a 0. Igual a 0. Por lo tanto, si ahora despejando la incógnita que es T87, ¿sí? Despejamos la incógnita que es T87. Voy a hacer todo esto de letra más grande, si no me estoy complicando. Por lo tanto, ¿qué me queda? Que T87 será igual a qué? Será igual, aquí voy a poner un divisor. Voy a dividir esto y en el numerador
Esto lo vamos a hacer más grande. En el numerador voy a tener, ¿qué cosa? ¿A qué va a ser igual? ¿A quién me dice? Esto va a ser igual. Al momento de RI entre su distancia de T87. Ok, entonces el despejando va a ser este valor de acá, este valor de acá, ¿sí? Ese valor de ahí, dividido este valor de acá. Y recuerdan que Ritter tomaba los valores en valores absolutos, ¿sí? Y por lo tanto, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual ¿a qué cosa? Va a ser igual a... ¿Cuánto vale RI? 150 por la distancia, ¿cuánto era? 9,5, ¿sí? Y abajo teníamos T78, perdón, aquí hay un error. Esto es solamente la distancia. Y esto no es igual a 0. ¿Está claro ahora? Sí. Ok. Entonces esto es igual a 150 por 9,5, ¿sí? Dividido, esto está muy chueco. Dividido 1,75. 1,75. Entonces esto es más 150 por 9,5 dividido 1,75. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ok. Si ahora quisiera, vamos a hacer que... el sentido. Sentido. ¿Se acuerdan cómo sacaba Ritter los sentidos? Sentido de T78. Sentido de T78. Permítame hacer algo más. Esto estaba en valor absoluto. Esto estaba en valor absoluto. Esto es en valor absoluto. Esto es en valor absoluto. Esto es en valor absoluto. ¿Sí? Por lo tanto, el sentido, ¿cómo sacábamos el sentido? ¿Recuerdan? De acuerdo al sentido horario o antihorario. Ya, a ver, muy bien, dígame entonces, a ver. A ver, su sentido de T87 sería horario, o sea, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. A ver. Lo que pasa que... Horario sería. A ver, ¿por qué? Explíqueme por qué. Porque va desde el nudo 2, que es mi centro que he agarrado, y estaría girando en sentido antihorario para la derecha. Para la derecha, en sentido antihorario. Ya. Sería hacia la izquierda porque si la resultante está a partir del nudo 2, va hacia sentido horario la resultante. Entonces, la recta 8,7 tiene que ir en el mismo sentido de la resultante. Ya. Fíjense que lo han hecho sin pensar.
porque están pensando, ¿sí? Están pensando solamente en el caso de la descomposición. Y en el caso de la descomposición, ¿sí? Es así, evidentemente, como ustedes dicen, pero sucede que si ahora en el equilibrio tenemos que esto es igual a 0, y esta ecuación dice el momento de la resultante izquierda más el momento de T87, ¿no es cierto?, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, para que este momento y este momento sean igual a 0, ¿cómo tendrían que ser los sentidos? Contrario. Contrario, ¿no es cierto? Por lo tanto, si M de RI es positivo, entonces, para que se cumpla la ecuación, ¿sí? El momento de T87 tiene que ser, ¿cómo tiene que ser? Contrario al de la resultante. Tiene que ser negativo, contrario, porque si uno es positivo, el otro tiene que ser negativo. Para que sea negativo, entonces yo tengo que fijarme ahora, ¿no es cierto?, cómo tiene que ser el sentido de T87 para que su momento con respecto al punto 2 sea negativo. ¿Cómo tiene que ser? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A la derecha. Hacia la derecha. A la derecha. Vamos a ponerlo a la derecha. Muy bien. Entonces ya tenemos el sentido de T78, ¿sí? Y tenemos su intensidad de T78, ¿sí? Ya lo tenemos, los sentidos. Ahora, en el nudo opuesto hemos dicho que estas fuerzas tienen que ser equilibrantes, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué sentido tiene que tener la T78? La T78 tendrá que tener un sentido contrario. Y lo voy a poner en rojo como que la estamos obteniendo como resultado. Entonces, el T78 tiene que ser así. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿quién no entiende? Estamos haciendo lo mismo que hicimos con Richter. ¿De acuerdo? ¿Alguien no entiende? ¿Se entiende, ingeniero? Perfecto. 850. Déjenme, a ver, hacer algo. Estoy haciendo una verificación, ¿ya? Bueno, quería verificar este valor de 9.50, pero si ustedes dicen que ese valor lo vamos a dejar así, 4.50 por 3. A ver, última verificación, 4.50 por 3 dividido 150. 9 me da.
Este valor es 9, ¿ok? A ver, estoy haciendo el siguiente para que pongamos valores que tienen que dar en escala. No se lo hace así, pero hay que medirlo, ¿no es cierto? Si lo medimos, yo he hecho el siguiente razonamiento. Esta resultante RI, que está a una cierta distancia, es la resultante entre RA y P sub 1. Por lo tanto, el momento de esta resultante tiene que ser igual al momento de sus componentes, que es RA, ¿no es cierto? Y P sub 1. Entonces, el momento de RA y de P sub 1 pasa por este punto, su momento es 0, me queda el de RA. Por lo tanto, lo que acabo de hacer es 450 por 3 dividido el valor de 150 y este valor me da 9. ¿De acuerdo? Entonces, si hacen bien esto, les va a dar 9. Y por lo tanto, este valor de acá es 9. Y por lo tanto, este valor de acá es 9. Así tenemos valores que nos tendrían que dar reales. ¿De acuerdo? Muy bien. Y de esa manera hemos encontrado la intensidad de T87. ¿Qué deberíamos hacer para encontrar la intensidad de T23? ¿Dónde tendríamos que tomar momento? En el nodo 7. Se tienen que anular las otras dos. Las otras dos se anulan. Esta es la dirección T27 y la dirección 87 en el nudo 7. Y si quisiéramos obtener la T27, ¿dónde tendríamos que tomar momento? En el nudo 1. En el nudo 1, muy bien. Por lo tanto, tarea para la casa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, Ritter hace algo más. ¿Sí? Ritter dice, si yo tengo hecho este polígono, ¿sí? ¿Por qué no utilizar? Voy a buscar algo. ¿Se acuerdan el segmento delta? ¿Qué decía el segmento delta? Para encontrar el momento de una fuerza con respecto a un punto utilizando el polígono funicular, se traza el polígono de fuerza, se traza un polo, se traza el funicular de la fuerza P y se intersecta sobre una paralela a la fuerza P, se lo intersecta con el primero y el último lado, y ese es el segmento delta. Ese segmento delta medido en centímetros, por delta medido en centímetros, multiplicado por la distancia por h, multiplicado por la escala de fuerza y multiplicado por la escala de longitud, ¿sí? Me tiene que dar el momento de la fuerza P con respecto a ese punto A. ¿Recuerdan? ¿Está claro? Sí. Y si ustedes no han ido estudiando, obviamente que no lo van a recordar, pero yo cumplo con recordárselo nada más. Entonces, ¿qué es lo que dice Ritter? Ritter dice, el momento, ¿sí?, de esta fuerza R con respecto a este punto 2, que lo hemos sacado fuerza por distancia, también lo podríamos obtener con el segmento delta. Veamos, ¿cuál es el funicular que me tiene a RI? ¿Cuáles son los lados del funicular que tienen a RI? Pregunto. El 2. ¿El 2 y cuál? Y el que lo separa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamamos? Lado de cierre, ¿sí?
Entonces, los rayos polares de la RI son 2 y el lado de cierre. Por lo tanto, ¿cuál es el 2 y el lado de cierre? Entre el lado 2 y el lado de cierre, ¿sí? Entre este lado de cierre y este lado 2, ¿sí? Yo tendría un segmento delta. Voy a poner un segmento delta ahí. Le voy a dibujar un segmento delta. Le voy a dibujar una recta desde aquí hasta aquí. Le voy a cambiar, le voy a poner este color, ¿sí? Entonces, este es el segmento delta. Por lo tanto, el momento de RI, esto lo voy a hacer aquí aparte para que quede algo que es un tema aparte, ¿de acuerdo? Vamos a hacer así, aquí una cajita. Y vamos a decir que el momento de RI respecto al nodo 2 tendría que ser igual a delta, ¿sí? M de RI respecto al punto 2 tiene que ser igual a ¿qué? A delta por ¿qué cosa? Por la escala de fuerza, por la escala de longitud y por la distancia polar H medida en centímetros. H medida en centímetros, ¿sí? Y delta también se mide en centímetros, ¿sí? Entonces, hagamos la prueba. ¿Cuánto les mide delta? Ya, 3. A cada uno le puede medir diferente porque depende del polo. A mí me está midiendo 4,15. 4,15. ¿Sí? 4,15. La distancia polar sería esta, ¿no es cierto? Esta que está aquí abajo. ¿Sí? Esta sería H, medida en centímetros. ¿Cuánto les mide su delta? A mí el delta me mide 3,3. Entonces me mide 3,3. Delta igual 3,3. Y H me mide, no, perdón. Delta me mide 4,5. Cada uno vaya midiendo. Y H me mide 3,3. ¿Sí? Los dos medidos en centímetros. ¿Sí? Porque estamos, ¿sí? Medidos en centímetros. Por lo tanto, el momento de RI con respecto al punto 2 tendrá que ser igual a delta a 4,5 por la escala de fuerza, que eran 100 por la escala de longitud, por la escala en longitud, que eran 1 metro por centímetro,
por la distancia H, que me vale 3,5, perdón, 3,3. Entonces esto me va a dar más 4,5 por 100 por 3, no, por 1 por 3,3 me está dando 1485. ¿Y cuánto da aquí? Más 150 por 9. 1350. ¿Ok? Fíjense que este valor tendría que ser 1350. Entonces quiere decir que tengo que medir muy bien. A ver, voy a tratar de hacer el delta mejor. A 415 me está midiendo. Fíjense, les muestro de nuevo. Ven aquí, es 415, no es 45. A mí me está midiendo esto 415. 415. Si reemplazo ahora, esto es 415. Si reemplazo por 415, en vez de 45, me está dando 1370. Y aquí decíamos que nos estaba dando más 150 por 9. 1350. Y aquí me está dando 1370. Entonces, si mido bien esto, me está dando, si mido bien esto, me está dando 3. Bueno, lo dejo ahí, porque es el tema de medir en escala. ¿Sí? Entonces, esto me da, sí, igual a 1370. Entonces, cuando ustedes calculen este valor de acá, ¿sí? Este valor de acá, en vez de hacerlo analíticamente, pueden hacerlo también por el segmento delta, ¿sí? Cuando tomen momento con respecto al punto 7, para encontrar T23, va a ser T23 por la distancia de T23, va a ser otra distancia. Va a ser la distancia de T23 medida perpendicularmente, ¿sí? Al nudo 7. Esta va a ser, si quieren, la vamos a llamar la T23 al nudo 7. No, perdón. Esta es la distancia de T23 al nudo 7. ¿Sí? Que no es este 3,5, este 3,5 lo voy a llevar por arriba. ¿Sí? Entonces va a ser el momento de T23 y el momento de RI. Por lo tanto, vamos a tener otro segmento delta, ¿sí? Desde este punto. ¿Por qué desde este punto? Porque sucede que ahora la resultante a la izquierda es la resultante que está entre RA y P sub 1. ¿Sí? Esa resultante entre A y P sub 1, ¿no es cierto?, es esta RI. ¿Y cuáles son las fuerzas
las fuerzas que intervienen, ¿no es cierto? Interviene RA y P1. Por lo tanto, el momento de RI con respecto a este punto 7 va a ser la RI, ¿sí? Entre el lado de cierre, entre el lado de cierre, ¿sí? Entre el lado de cierre y el lado 2. Por lo tanto, entre el lado de cierre, el momento en el punto 7 será entre el lado 2, ¿sí? Y el lado de cierre, que será este otro punto delta 2, ¿sí? Este le voy a llamar delta 2, que para mí va a ser igual en escala me da 5,3. 5,3, ¿sí? Por lo tanto, el momento de RI con respecto al punto 7, nuevamente lo podemos, en vez de hacerlo así matemáticamente, lo pueden hacer, va a ser el nuevo delta 1 por la escala de fuerza, por la escala de longitud, por la distancia polar h que sigue siendo la misma al RI. ¿Entendieron? Por lo tanto, para tomar momento de RI con respecto a cualquier punto, ¿no es cierto? Pueden tomar este momento, pueden tomar utilizando también el R, los delta que corresponden mediante la escala de momento y el método del polígono funicular para encontrar el momento de una fuerza con respecto a un punto. Ok, sí. El delta 3 sería obviamente lo mismo que el delta 7, ¿no? El delta 7. No necesariamente. Mejor dicho, de los puntos, tomando en cuenta los puntos para sacar esos deltas. A ver, de nuevo la pregunta. Ese delta 2 es de acuerdo al punto 7. Correcto. Y si intentamos sacar de acuerdo al punto 3, igual hacemos el mismo análisis. Claro, el delta va a ser. Sería otro. No, pues el delta va a ser el mismo. Si lo que hay que hacer es trazar una paralela por el punto, ¿no es cierto? Que es esta y trazar el delta. ¿Sí? Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada uno de estos deltas, ¿sí? Cada uno de estos deltas que yo saque acá, ¿qué me va a dar este delta? Va a dar el momento de la resultante izquierda con respecto a este punto, ¿no es cierto? Con respecto a qué? A cualquier punto sobre esta recta de acción. Cualquier punto que yo saque, si yo saco el delta en este punto, va a ser el momento de esta resultante izquierda con respecto a un punto que está sobre cualquier punto de esta recta de acción. ¿Estamos? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Esto que acabo de decirle, sí, por favor ténganlo muy bien en cuenta porque después les voy a explicar algo muy, muy, muy importante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para obtener la T23, ¿no es cierto? Tomamos momento con respecto al punto 7 y para obtener la que falta, la T27, tomaríamos momento con respecto al punto 1, al nudo 1. Entonces, se les voy a marcar nada más las distancias, ¿sí? Si yo trazo una recta, si hago la prolongación del lado del T27, tendría que obtener una perpendicular del lado 1 hasta el lado 7. ¿Dónde cae la perpendicular? Bueno, y ese es un tema de dibujo. Voy a tratar de hacerlo lo más perpendicular posible. Me voy a trazar aquí un cuadradito. Va a ser sin relleno. Lo voy a hacer finito.
y le voy a hacer un cuadrado de la misma. Uno por uno. Entonces ya sé que este es un cuadrado, ¿sí? Ahora ese cuadrado lo voy a dar vuelta hasta hacer coincidir con esto. Y por lo tanto, la perpendicular tiene que ser más así. Un poquito más. Más o menos. Entonces, esta de acá, esta aquí va a ser la distancia de T, la distancia de T27, ¿sí? Respecto al nudo 1. ¿Sí? La nomenclatura no es muy buena, pero bueno, entendámoslo así, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Ingeniero, una pregunta. Sí, Y ya cuando terminemos el ejercicio solo encontramos esos momentos, pero entonces solo vamos a ocupar RI, ¿no? Porque cualquier segmento de la poligonal es la resultante igual a la resultante. Algo así dice esto. a ver. De nuevo, no entiendo. Solo estamos trabajando con el lado izquierdo, por eso pusimos RI, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con T23, con T27 y con T87. Cuando me da pie a una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Si obviamente hemos dicho que T78 es igual a T87. Si tomara, en vez de tomar la resultante izquierda, tomara una resultante derecha, tendría que tomar T32, T72 y T78. La pregunta, ¿dónde estará más o menos, a ver si quién me dice, dónde está la resultante derecha de este corte? ¿Quién me dice? ¿Dónde más o menos? Está más cerca, la resultante derecha está más cerca ¿a dónde? Estrujad vuestras mentes. A ver. En la misma redacción de la resultante izquierda, ¿En la misma? pero de sentido contrario. Muy bien. ¿Su nombre? Terraza Melvi. Muy bien, muy bien. Muy buena respuesta. Eso es lo que quería. Quiere decir que está entendiendo lo que hemos venido diciendo y insistido tanto. Y fíjense que empecé esta clase mostrándole aquello que decía las propiedades del sistema que está en equilibrio. Este es un sistema que está en equilibrio. RA, P1, P2, P3 y RB es un sistema que está en equilibrio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos dicho que la resultante del grupo de ellos es equilibrante a la resultante de las demás. Por lo tanto, la resultante a la izquierda es RA y P sub 1. La resultante de las demás es la resultante, esta se ha corrido, la resultante entre P sub 3 es entre esta P sub, perdón, entre P sub 2, P sub 3 y RB. Veamos en el polígono funicular la resultante entre P sub 2, estoy partiendo de este punto, P sub 2, P sub 3 y continúo con RB. Sucede que es la misma, porque RB está aquí, ¿sí? Es la misma, de nuevo, empiezo aquí, P sub 2, P sub 3 más RB, llego a este, por lo tanto la resultante izquierda es igual a la resultante derecha, ¿sí?
y está ubicado en el mismo punto. Por lo tanto, la resultante derecha es una fuerza que está en este mismo punto, no está aquí a la derecha del corte, está en este mismo punto, exactamente pasa por aquí y tiene la misma intensidad y sentido contrario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser igual, tiene que ser equilibrante de la resultante izquierda. Por lo tanto, si hacemos lo mismo, el método de Ritter, lo único que va a cambiar, ¿no es cierto?, van a ser los sentidos. Por lo tanto, por eso digo que esta T78, esta T78 es igual a esta 87. ¿Sí? Y de la misma manera sucede con eso. No sé si eso responde a la pregunta anterior de alguien que hizo. Sí, ingeniero. Ok, muy bien. Entonces, joven, este es un práctico. Yo no sé si me he olvidado hablar con Armando, si con el auxiliar ya han visto ejercicio de esto de reticulado. ¿Vieron o no? No. Todavía. Bueno, de todas maneras, pásenle. Es difícil que entre todos. Voy a hacer una cosa. Le voy a tomar una foto a esto. O tómenle foto ahí y después lo amplían, ¿ok? Para que les entre todo. Pregunto, ¿toman foto con el celular o con el computador, los que tienen el computador? Con el celular. Con el computador. Ya, ok. Entonces saben tomar foto con el computador. Muy bien. Ok. Se nos hizo, fíjense que no hemos tirado toda la clase hoy día, pero vale la pena que lo entiendan bien. Algo más para que se distraigan. ¿Sí? Algo más. Fíjense que esto lo estamos haciendo por el método de Ritter. También lo podemos hacer por el método de Kuhlmann. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacemos por Ritter, el método Ritter o el método de Kuhlmann, obviamente tenemos que cortar 3 barras, ¿no es cierto? Porque y tres barras que no son concurrentes. Entonces, a este ejercicio también lo hacen por Kuhlmann, ¿sí? Por Ritter y por Kuhlmann. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que si en la clase pasada vimos el método de los nudos, el equilibrio en un nudo donde concurren solamente 2 barras, y ahora hemos visto el método de fuerzas no concurrentes, el método de Ritter, el método de Kuhlmann para el reticulado, yo les digo que con esto tienen, si lo entienden bien, si lo conocen bien, tienen la mitad, prácticamente la mitad de isostática 1, perdón, de isostática 2, ¿sí? Conceptualmente conocida. De ahí es aplicar a distintos reticulados. Voy a ver de preparar otro reticulado más complicado y vamos a ver cómo aplicando este método, ¿no es cierto? Tienen el método de Ritter o el método de Kuhlmann. Voy a preparar a ver uno. Por lo tanto, con eso tendrían prácticamente muy bien conocido lo que es la mitad de isostática 2. ¿Sí? Y si ustedes tienen algunos compañeros que están haciendo isostática 2, pregúntenle si han visto reticulado y que le muestren un reticulado, ¿sí? Que le muestren un reticulado, ¿sí? Y ese reticulado, veamos cómo lo solucionamos con el método de Ritter y el método de Kuhlmann. Entonces, en isostática 2 se ve el método de los nudos, el método de Baum, el método de Cremona, que es prácticamente lo mismo los nudos, el método de Ritter, el método de Kuhlmann y el método de Henneberg. El único que no podríamos saber en este momento es el método de Henneberg, que es un poco más complicado. Pero en todo caso, la solución de cualquier reticulado prácticamente lo pueden resolver ustedes. ¿Qué es lo que no podemos resolver en este momento? Lo que no podemos resolver en este momento es capaz que si el sistema es muy complicado, encontrar las reacciones de vínculo. Entonces, voy a buscar un reticulado un poco más complicado, voy a fabricar uno, donde podamos aplicar todo esto lo mismo, ¿no es cierto? Ustedes tengan
¿no es cierto? Claro el tema de la aplicación de lo que hemos visto en isostática 1, de método de Richter y método de Pullman, para la aplicación de reticulados que van a ver en isostática 2. Muy bien, jóvenes. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un buen día. Hasta luego, ingeniero.